Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por venir a nuestro Ateneo, que va a estar a cargo de Tabaré González Bauer, si no lo conocen, nuestro residente de primer año. Les quiero decir que tengan el celular en silencio, pero preparado a mano, con la cámara lista, porque van a tener que escanear un QR durante el desarrollo del Ateneo, sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Tabaré González Bauer, soy el médico residente del Servicio de Infectología del Sanatorio y hoy vamos a abordar un tema central en la práctica cotidiana y que aún está muy vigente, que son las oportunidades diagnósticas perdidas en la detección temprana del VIH. La presentación se va a estructurar a partir de 3 casos clínicos de pacientes recientemente diagnosticados en el sanatorio, todos ellos en estadio avanzado de inmunosupresión, con cuadros clínicos que podrían haber motivado un diagnóstico temprano. Y al finalizar vamos a hacer reflexiones sobre barreras institucionales, estructurales y personales que aún persisten y qué herramientas están a nuestro alcance para poder superarlas. El primer caso es una paciente cisgénero, mujer, de 34 años, que vive con sus hijos, pareja, gatos y que trabaja en una panadería, que como dato relevante su pareja es HIV positiva, en tratamiento con carga viral indetectable. Y como otro antecedente de relevancia, se realizó a finales del año pasado una interrupción voluntaria del embarazo, que consulta a fines del año pasado, principios de este, por cefalea y deterioro del sensorio, por lo cual se realiza una imagen de encéfalo, donde se evidencian múltiples lesiones ocupantes de espacio con edema circundante, que se pueden ver a continuación. Esta compromiso temporal, frontal, y acá se puede observar el compromiso en tronco del encéfalo. Bueno, agregando síntomas como afasia de expresión, paresia vertebral a la izquierda, por lo cual se realizan serologías para hepatitis B, C, A y BDRL no reactivas, se realiza punción lumbar, antígeno para criptococo negativo, y se realiza el test de VIH, que es positivo, confirmado luego con una carga viral de 393.000 copias y con 34 CD4, por lo cual se interpreta en su momento como una encefalitis por toxoplasmosis, por Toxoplasma gondii, en contexto de inmunosupresión severa por VIH, realizándose tratamiento ajustado a peso con trimetoprim sulfametoxazol, corticoterapia endovenosa y luego de 2 semanas se inicia tratamiento antirretroviral. El segundo caso es un paciente masculino, cis, de 37 años, docente de cerámica, bisexual, con antecedentes de relevancia, trastorno de ansiedad generalizada y herpes oral a finales del año pasado, que consulta a guardia externa por 2 meses de evolución de pérdida de peso de aproximadamente 15 kilos, diarrea persistente y el último mes con disnea que evoluciona de clase funcional 2 a clase funcional 4, por lo cual a su ingreso por insuficiencia respiratoria y mala mecánica ventilatoria pasa a unidad cerrada sin requerimiento de ventilación invasiva, donde se realiza imagen de tórax, donde se ven opacidades en vidrio esmerilado, engrosamiento de tabiques y tendencia a consolidar en ambas bases, que se puede ver a continuación. Bien, en este contexto, basándonos en los antecedentes y en la clínica del paciente, se decide realizar serologías que son no reactivas, excepto del HIV, que resulta reactivo, confirmándose luego con una carga viral de 1.600 copias y 33 CD4, interpretándose en ese momento como una neumonía por neumocitis girovesi en contexto de paciente inmunosuprimido, realizándose tratamiento con TMS ajustado a peso, corticoterapia y luego el tratamiento antirretroviral. Y el tercer caso es una paciente ya presentada en otros ateneos previamente, que es una mujer cis de 45 años, reside en Cava, con trabajo administrativo, sin viajes recientes, sin contacto con animales, que consulta principalmente a guardia externa por un cuadro de 7 meses de evolución, con una lesión ulcerada en la nariz, en una lesión costrosa en base de tabique nasal, fosas nasales con compromiso del labio superior, asociado a fiebre, tos productiva, disfonía y pérdida de peso de aproximadamente 30 kilos en los últimos 8 meses, por lo cual a su ingreso se realiza tomografía de encéfalo y de tórax, donde se evidencia pérdida del tabique nasal. Es valorada por el servicio de otorrinolaringología, quienes realizan una vidriofibrolaringoscopía que evidencia lesiones necróticas,
Por lo cual, luego de evidenciar estas lesiones, en conjunto con los laboratorios que se hizo cuando ingresó, se evidenciaba anemia, linfocitopenia, y al hacer serologías resulta positiva la serología del HIV, confirmándose luego con una carga viral de 734.000 copias y 31 CD4. Esto lo que hace es motivar, a continuación se ve la lesión de la paciente. Esto lo que hace es motiva a realizar una escarificación de esta lesión, ingresándose muestra quirúrgica a cultivo. Se realiza directo, donde se evidencia estructuras levaduriformes, que son las que se ven a continuación, que son compatibles con histoplasma. Estas son las imágenes de la fibrolaringoscopía, donde se pueden ver algunas lesiones necróticas. Por ende, este cuadro es interpretado como una histoplasmosis diseminada, luego es confirmada por PCR panfúngica con histoplasma capsulatum vercapsulatum, y en contexto de esta inmunosupresión también se realiza un fondo de Echo que evidencia exudados algodonosos, lo que se interpreta como una retinitis por citomegalovirus. Se realiza en primer lugar tratamiento con antifúngico con anfotericina, que luego se rotitraconazol, ganciclovir ajustado a peso, y luego inicia tratamiento antirretroviral. Les pido si pueden escanear el QR. Si les pide identidad o registrarse, pueden poner anónimo, iniciales, no. Ya. Bueno, procedo a preguntarles, ¿están disponibles y accesibles los test de VIH en los lugares donde ustedes trabajan? Estos son los resultados de lo que ustedes votaron. Sí, todos. Igual queda así la votación. No, les quería preguntar, está Alejandra del laboratorio, les quería preguntar si todos saben que hay disponible test rápidos, si cuando están pacientes como estos que les contamos acá los piden directamente al laboratorio. No sé si alguien quiere contarnos algo de su experiencia en eso acá o en otro lugar también, ¿no? No necesariamente tiene que ser acá. Rápidos inicialmente estaban destinados a los accidentes laborales. Eso ha cambiado también en estos últimos años porque ahora todo lo que es accidentes de trabajo lo manejan las ART. Entonces, en realidad ni siquiera habría que hacer ni el de la fuente con la cual hubo el accidente en el laboratorio, porque se da aviso a la ART y vienen ellos y hacen la extracción de sangre. Como son compañeros de trabajo y siempre tienen mucha ansiedad al respecto, en el laboratorio solemos hacer el test rápido de la fuente para el test rápido de HIV,
para tranquilidad de la gente que se lastimó. Pero no correspondería tampoco, pero eso lo hacemos. Después, por otro lado, nosotros hacemos ELISAs de cuarta y quinta generación que serían necesarios para confirmar un test rápido, tanto positivo como negativo, por los falsos resultados que tienen, que están en 2, 3, 4 horas. Todos los días largamos, se larga a la mañana, se puede largar a la tarde. El laboratorio trabaja hasta los sábados, los equipos... Eso te quería preguntar, Alejandra, porque bueno, te escribí el otro sábado, siempre infecto molestando en todos los horarios, te escribí un sábado y estuvo, se hizo no test rápido, sino una ELISA el paciente y estuvo en el momento. Claro, que vos me escribiste y yo te di el contacto de la que estaba ese día en el laboratorio, porque por más que nosotros no estemos todos los días, bueno, algunos sábados estamos los coordinadores, siempre nos pueden contactar y nosotros podemos hablar con la persona que está de guardia para manejar esas cosas. O sea, sábado a la mañana podría ser... El sábado a la mañana es una opción porque el laboratorio atiende plantas, se prenden todos los equipos, así que hasta el sábado inclusive nosotros podemos contar con ELISAs, con lo cual el test rápido es como una ansiedad que se puede esperar un ratito, porque ha pasado que hemos tenido test rápidos positivos que después confirmaron negativo con el ELISA. Entonces preferimos, si tenemos el método de elección, manejarlo así, salvo alguna emergencia. El periodo ese de emergencia o ventana quedaría para los domingos o feriados, que tiene que ser alguien que se interne y que sospeche la persona que lo está evaluando, que no siempre es un infectólogo esos días, domingos y feriados, que pueda tener una patología por VIH. En esos casos no hay ningún problema, habla al laboratorio y si bien no es lo habitual que se utilicen los test rápidos para diagnósticos, se habla y ellos los bioquímicos de guardia nos consultan a un coordinador y si el caso amerita, la respuesta va a ser sí. O sea, con eso no hay inconveniente. Sí, nosotros estamos de guardia también. Claro. Pasiva los fines de semana. Tal cual, nosotros también. Mientras tengamos test rápido, a veces no tenemos, porque se usan, se terminan, y ustedes saben cómo es el tema de las compras en el sanatorio, que a veces no hay disponibilidad. Es raro, pero a veces no hay, sobre todo ahora que tampoco se usan para los accidentes de trabajo. Pero tengan en cuenta que siempre que hay se van a poder usar para un diagnóstico necesario, o sea, esa es la idea. Bueno, planteamos también porque a veces surgen estos inconvenientes o falla en la comunicación de todos los actores de cuando atendemos a los pacientes, así que para que sepan que durante la semana se pueden hacer en el momento y el fin de semana también, y si no tenemos la opción del test rápido. Bueno, también vale la pena mencionar que con la disponibilidad del test, a pesar de tenerlo en nuestro sanatorio, en Cava desde 2012 hay más de 36 centros de salud y ONG que tienen el test rápido. También existen campañas mensuales, herramientas digitales, las clínicas de ITS, testeos mensuales en espacios públicos. Y hace no tanto tiempo la implementación del autotest, que si bien es un test que tiene alta sensibilidad y alta especificidad, tiene algunas barreras, como por ejemplo su acceso que es limitado, el alto costo y que no está disponible en todas las farmacias. Y también vale la pena mencionar experiencias como la de Fundación Huésped, que también muestra impacto positivo en lo que es el test and treat, que es el diagnóstico y el tratamiento inmediato. Pero bueno, tiene que ir a la información. Facilidad y la comunicación, pero en general es un objetivo que están que hacer, a veces en Estados Unidos tiene la necesidad que tiene una duda, y también, como decía Tabaré, acá
social. Se hacen test rápidos, perdón. Ahora está un poco más acotado el número de test rápidos, pero se hacen. Fundación Huésped es con turno. En Helio Salud hay que abonarlos, no son muy caros, pero ahí hay que abonarlos, así que esas son las posibilidades para el testeo rápido de los pacientes que no tienen la cobertura de la OSBA. ¿Cuáles son las barreras que ustedes perciben para solicitar el test? Está en el mismo link donde entraron para contestar la pregunta, les aparece la siguiente. Sí. Bueno, ninguna fue un 14% de 30 personas casi, que se está moviendo igual en vivo. Casi el 50% votó ninguna. El 30% falta de información, temor a enfrentar el resultado, temor a la negativa. Esta. No, cero. Bueno, qué bueno que no encuentran, que la mayoría o la mitad no encuentren ninguna barrera. La idea de presentar este tema era ver si qué pensaban ustedes, qué sentían cuando tenían el paciente adelante. Para los infectólogos, para nosotros es fácil pedir el test, lo pedimos siempre para todo, no importa por lo que venga el paciente, siempre le vamos a pedir un test de VIH, siempre se va con un test de VIH y un test para sífilis del consultorio, pero para otras especialidades no, y es un gran problema porque la gente no va a ver al infectólogo, lo va a ver si alguien lo manda, pero la gente va a ver al cardiólogo, al ginecólogo, al urólogo, al médico clínico. Entonces ahí es donde tienen que pedir el test a los pacientes como parte del control, porque si no hay un montón de diagnósticos que se pierden justamente y que llegamos tarde. Así que bueno. Bueno, para contestar esta pregunta igualmente, quisiera que nos detuviéramos a pensar no solo en los casos clínicos, sino en el entramado de los factores que llevan a que el test de VIH, pese a estar disponible, no se ofrezca sistemáticamente. La mayoría de las oportunidades diagnósticas perdidas no se deben a la falta de tecnología o de recursos, sino justamente a las barreras estructurales, institucionales y personales para solicitarlo. Este es un estudio que se realizó en Chile en 2015, donde se examinaron 4 bases de datos de áreas de enfermería, psicología, biomedicina y otros profesionales de la salud, con el objetivo de identificar las barreras por parte del personal de salud para solicitar el test y lo que ellos llamaron facilitadores para solicitarlo. Bueno, la primera barrera es el prejuicio clínico, el pensar que este paciente no es de riesgo y seguir asociando a los pacientes con VIH exclusivamente a los varones que tienen sexo con varones, dejando afuera a mujeres heterosexuales, adultos mayores o parejas con otras personas con parejas estables. El temor a estigmatizar, que muchas veces no ofrecemos el test por miedo a ofender al paciente o abrir una conversación incómoda, que en realidad lo que uno hace es perpetuar el estigma con eso. El desconocimiento normativo, la confusión de si se necesita consentimiento por escrito o si el test se puede pedir de manera voluntaria. Y el testeo puede y debería ofrecerse como parte de la atención rutinaria sin ningún otro tipo de burocracia. La inseguridad comunicacional, que hay colegas que reconocen no sentirse preparados para abordar este tipo de temas como la sexualidad, el VIH, el uso de drogas, antecedentes de aborto. Y eso lo que hace es limitar el alcance de la anamnesis y nos lleva a omitir preguntas que son clave. También hay otra barrera que es no saber o creer que uno no sabe contener al paciente emocionalmente ante un resultado positivo o cómo se gestiona el circuito de derivación en caso de que el resultado sea positivo. Y no menos importante, la percepción de falta de tiempo para ofrecer el test en la consulta. Y como hay barreras, también hay lo que ellos llamaron facilitadores, que son principalmente la confianza y fortalecer el vínculo médico-paciente,
con una relación empática, sin prejuicios. Eso va a hacer que los pacientes acepten con más naturalidad y confíen en la persona que los atiende. Lo que implica preguntar con claridad y sin rodeos, siempre que el paciente lo permita, acerca de su sexualidad, el uso de drogas, sus prácticas, sus antecedentes ginecobstétricos, y sin delegarle esta pregunta a otros profesionales o dar por hecho que se lo va a preguntar a otra persona. Garantizarle confidencialidad de forma explícita, de que el test solo lo va a saber él o ella. Conocer acerca de los tratamientos, saber que existe tratamiento eficaz, gratuito. Eso lo que va a hacer es cambiarle la percepción al paciente a la hora de pedirle el test, y explicarle que ante un diagnóstico precoz va a tener una vida larga, plena, y que con carga viral indetectable va a ser intransmisible. Y sobre todo la visibilización activa del test, que cuando nosotros lo ofrecemos de forma directa, no esperar a que el paciente diga a veces si se puede hacer el test, sino preguntarle si lo podemos sumar como parte de su evaluación. ¿Está integrado el test de VIH como parte del protocolo diagnóstico ante ciertos síndromes clínicos en adultos jóvenes o no tan jóvenes? Bueno, sí. Levantando vuelo, se van arrepintiendo. La idea de esta pregunta es ver si les parece a ustedes que lo podemos incorporar en algún momento al test para que se haga de forma rutinaria, que esté incorporado, casi que no tengan ni que pensarlo, y que esté incorporado en el momento de la consulta, por ejemplo en el prequirúrgico, que es un buen momento donde vienen pacientes sanos a la consulta, donde se van a hacer un laboratorio y donde podría ser una oportunidad para hacerlo. No sé qué piensan ustedes o qué les pasa en lo cotidiano. Si lo piden siempre ante un paciente con pérdida de peso, con diarrea, un paciente con herpes zóster joven, si lo piensan, no sé. Y les pasa lo que... si les pasa lo que mostraba Tabaré, que a veces en la consulta ambulatoria no lo piden porque pasa esto de cómo le digo al paciente, qué va a pensar si le pido. Hola. Veo muchos pacientes jóvenes y lo que me llama la atención del paciente joven es que cuando vos le decís, te voy a pedir serología, sí, sí, pídame todo, doctora. Entonces, esto cambió un montón. Antes era como medio tabú, como decían en el estudio, pero ahora no. El paciente joven, lo que me pasa a mí en uno de los consultorios que atiendo a muchos jóvenes, es que ellos te piden a veces las serologías y yo le estoy explicando, mira, te voy a pedir serologías, el HIV es tu derecho. Te explico, te estoy pidiendo este estudio. Sí, sí, pídame todo. O sea que eso cambió, por lo menos en los pacientes jóvenes. Y en los que tengo más adultos, cuando vos le decís que es parte del control clínico, nunca tuve una negativa. Nunca. De acá, del otro consultorio. O sea que me parece que algo cambió. Sí, sí puede ser. Y está bueno plantearlo así como parte del control de rutina. No te lo pido porque a mí me parece que vos haces tal cosa, entonces te volví a pedir el test. Hola, yo lo que quiero decir es que cuando estaba en consultorio nunca tuve, como dice, nunca tuve una negativa ni nunca tuve que explicar demasiado, y cuando no lo pedí es porque tenía 14 pacientes, ya era tarde, la gente me golpeaba la puerta porque estaba cansada de esperar y entre todo me olvidaba. Sí. Creo que ese es el tema de por ahí, la vez que no lo he pedido fue por eso, por esa sobrecarga que uno tiene en el consultorio de clínica. El paciente se sienta, trae la pila de cosas y se instala, y cuando el 10º paciente que uno ve, yo por lo menos ya estaba 1 hora y media atrasada,
Y bueno, ¿para qué les cuento lo que ya saben? Me parece que las veces que no lo pedí es por eso. Y no por todo lo otro, que es muy interesante, pero me parece que no. Bueno, por eso les decíamos si tal vez incorporarlo de forma protocolar ayuda a que ya esté en el prequirúrgico o en determinadas circunstancias. Está bueno. Sí, creo que está. Caso de la paciente con una interrupción voluntaria del embarazo. Esto había sucedido, la primera consulta, aproximadamente 30 días antes de la internación de la paciente. Yo me acerqué a planificación familiar para preguntar si estaban haciendo serologías de la mano de la consulta. Me respondieron que no correspondía porque esto podía retrasar el procedimiento, con lo cual lo que acordamos fue solicitarlo después en el control post-IVE. Lo menciono porque eso es una de las intervenciones positivas que hemos tenido como para lograr que a partir de este episodio, con todas las oportunidades perdidas previas de esta paciente, pero que bueno, que a partir de ahí, al menos en planificación familiar, se estableció así. Bueno, ante todo, hola. Primero tengo que aclararle. Nosotros, el servicio en ginecología hay dos servicios. Uno que es obstetricia y planificación familiar y otro que es ginecología propiamente dicha. Yo formo parte del servicio de ginecología, es decir, la parte de IVE y planificación familiar la maneja el servicio de obstetricia. Entonces, quizás trabajamos con protocolos distintos. En ginecología forma parte del protocolo prequirúrgico pedir serología. Pacientes que concurren quizás a la consulta y nosotros vemos algún tipo de lesión en la colposcopía o lesión que nosotros tengamos asociadas a alguna enfermedad de transmisión sexual, forma parte del protocolo de estudio de todas las enfermedades de transmisión sexual, no solamente HIV. Y como rutina se suele pedir, eso también un poco depende también de cada profesional, pero por lo menos en mi caso particular, como rutina, cuando ¿me puede hacer un laboratorio de rutina ya que estamos? Bueno, en ese laboratorio de rutina, por lo menos yo suelo pedir toda la serología de todas las enfermedades de transmisión sexual. Aunque la paciente no tenga ningún antecedente de riesgo ni nada, agrego todo. Así que eso es lo que nosotros solemos hacer. Sí, estaba una de las médicas de obstetricia, pero no sé, estaba antes de que arranque el Ateneo, pero se ve que pues tuvo que irse. Bueno, sigamos. Perdón, lo que no sé es, lo que la verdad que desconozco es si la gente de planificación familiar antes de un IVE o ILE o lo que sea, o antes de una interrupción del embarazo, suela pedir algún laboratorio. Un hemograma. Claro, porque como tampoco es una intervención quirúrgica, con una ecografía en teoría no necesitaría pedir otra cosa. Bueno, y para reforzar las respuestas de esta pregunta, tenemos como evidencia este estudio realizado en Estados Unidos entre el año 2013 y 2016, que analizó datos a nivel estatal de varios sistemas de vigilancia y encuestas sobre la comunidad americana a nivel sociodemográfico, que lo que demostró es que aumentar tan solo un 5% la proporción de la población que se testea anualmente por VIH se asocia a la disminución de un 3% en los diagnósticos en etapa avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que testear más no solo salva vidas, sino que, como se puede ver en el cuadro, las personas de 45 años o más representaron el 40% de los diagnósticos avanzados. Y en contexto de que la progresión a SIDA es más rápida en mayores de 40, esto subraya la necesidad de incluir a los mayores de 40 a 45 años activamente en los protocolos de pesquisa. ¿Ustedes creen que desaprovechamos los espacios de atención primaria o de consultas por ITS para ofrecer el test?
Esta pregunta no es para juzgar, toda la idea del Ateneo es encontrar herramientas para que esto mejore, para que el diagnóstico sea más temprano en los pacientes. Y la pregunta es ver si hay algo que podamos hacer para mejorar, si hay algo que se les ocurre. Sabemos que el tiempo en la consulta es una limitante para todo, porque siempre puede ocurrir que uno, o sea, si uno ofrece una prueba, tiene que venir con alguna explicación. Entonces, bueno, las consultas de clínica médica son largas porque tienen que abarcar todo lo que le sucede al paciente, no solo esto. Pero bueno, la idea es eso, es ver si ustedes piensan que podemos hacer algo para que mejore o como hablábamos en la pregunta anterior, para que se incorpore de forma rutinaria, de forma protocolar y no haya ni siquiera que pensarlo para pedir el testeo. De hecho, el 50% seleccionó a veces. Claro. Esto lo saben todos, obviamente, que todos los pacientes que consultan por una infección de transmisión sexual tienen que testearse para las otras infecciones de transmisión sexual, pero bueno, sabemos esto, que a veces es incómodo, que a veces el paciente está angustiado cuando le sucede esto, aunque no sea una enfermedad mortal, tener sífilis lo angustia, lo incomoda. Entonces, tener que, además de decirle, bueno, y te voy a pedir el test de VIH, te voy a pedir hepatitis, a veces es un momento incómodo en la guardia cuando tenés 20 pacientes esperando, pero bueno. Nada, la idea siempre es qué podemos hacer para mejorar. Con respecto a esto, este es un estudio que se realizó en el STD en el año entre 2016 y 2018, que es una revisión estandarizada multifuente, con los casos de diagnóstico tardío entre ese intervalo de años, que el resultado es que los pacientes que fueron diagnosticados en estadios avanzados del VIH habían tenido contactos previos con el sistema de salud, que estos representaban oportunidades claras para haber sido testeadas antes, y las oportunidades que tuvieron no se aprovecharon, y la consecuencia fue que muchos pacientes sufrieron daños prevenibles, incluso algunos fallecieron por linfoma de Burkitt, por neumonía por neumocistosis o por neumonías bacterianas, y estos son los datos que son alarmantes. El 62% del total de los pacientes, que fueron 53 pacientes que tuvieron criterio de inclusión, el 62% de la oportunidad perdida fue en atención primaria, en exámenes prequirúrgicos o consultas de atención primaria, la primera puerta de entrada al sistema de salud. El 30% de las oportunidades se perdieron en clínicas ambulatorias o en consultorios de medicina general, y el 2%, que aunque es poco, es el lugar indicado para pedírselo, es en los consultorios de infectología. Es decir, en todas las áreas hay oportunidades perdidas. ¿Qué es lo que motivó estas oportunidades? Lo más común fueron las discrasias sanguíneas, las neumonías bacterianas, la dermatitis seborreica, la diarrea, la pérdida de peso, infecciones recurrentes, entre otras. Y creo que el dato más alarmante es esto, que el 70% de los pacientes de este estudio tuvieron mínimo una oportunidad perdida. Mínimo. Todos tuvieron de 2 a más contactos con el sistema de salud que podrían haber motivado el testeo. ¿Ustedes creen que se indaga sistemáticamente sobre antecedentes de parejas, prácticas sexuales, uso de sustancias o abortos previos como parte de la anamnesis? Sí, sí. Sí, sí. Parece. Sí, sí, se puede. De hecho, están votando. Y cuando voten 30, paso. Bueno, el 50% votó a veces. Sí, 19% no.
¿Ustedes cuáles creen que fueron las señales clínicas previas que podrían haber motivado el test antes de debutar con una enfermedad marcadora de SIDA? Las opciones son herpes zóster, interrupción voluntaria del embarazo, pancitopenia, pérdida de peso, astenia, todas, ninguna. Ya van 11 personas votando todas. Votando todas. Ahí alguien votó ninguna. Bueno, la mayoría votó todas. Con respecto a esta pregunta, este trabajo es un trabajo que se hizo en la Comunidad de Madrid hace 4 años, que esto aborda un punto neurálgico en el diagnóstico tardío del VIH, que es la identificación de signos clínicos previos al debut con la enfermedad marcadora, que podría haber motivado a la realización del test. En este estudio se definió como oportunidad diagnóstica a cualquier contacto previo con el sistema de salud en el que, dadas las condiciones clínicas, se debió haber ofrecido el test. Y los resultados fueron que aproximadamente el 84% de estas oportunidades fueron oportunidades perdidas. Y lo interesante de este caso es cuáles fueron los motivos más frecuentes de consulta que derivaron en el diagnóstico del VIH. El primero es la fiebre de origen desconocido por más de un mes, en el 20% de los casos del total, incluyendo hombres y mujeres, que es uno de los clásicos motivos que amerita un enfoque ampliado, donde el VIH debería estar dentro del algoritmo diagnóstico. Después el 15% del total, diarrea crónico recurrente, que es persistente sin causa clara, que es una presentación común en el VIH avanzado y muchas veces se trata empíricamente sin buscar una etiología de base. La pérdida de peso del 10% o más, en aproximadamente un 14%, que es un signo cardinal de síndrome de desgaste y que a menudo se atribuye o se subestima o se le atribuye a causas psicosociales o gastrointestinales. Y en menor medida, pero no menos importante, el herpes zóster, la candidiasis oral, tuberculosis, otras ITS. Lo que nos muestra es que las señales clínicas estaban meses o incluso años en algunos pacientes antes de ser diagnosticados. Es decir, que el problema no es la ausencia de los síntomas, sino la ausencia de sospecha y, por ende, la omisión de la solicitud del test. Puntualmente, en los 3 casos que fueron mencionados previamente, el primer caso tuvo varias consultas en guardia externa por diversos motivos, desde 2020, 2021, 2022, 2023. En 2022 tuvo 3 consultas ginecológicas, tuvo un diagnóstico presuntivo de dengue sin serologías en el 2024 y tuvo, como mencionamos previamente, una interrupción voluntaria del embarazo a finales de 2024. El segundo paciente de la neumonía por neumocistis girovesi tuvo un cuadro de vías aéreas superiores sumado a los síntomas que presentaba a la hora de la internación, y herpes zóster a principios de 2024 que fue tratado, y el tercer y último caso tuvo un herpes zóster en 2023 tratado y una consulta por neuralgia posherpética en el 2024. Esta diapositiva lo que refleja es una fotografía local de los últimos 6 meses en nuestro sanatorio, donde fueron diagnosticados 12 pacientes, incluyendo los 3 que fueron presentados, y lo que se ve es que 8 de ellos, casi el 70%, fueron diagnosticados en etapa avanzada, es decir, con menos de 200 CD4. Un paciente fue un diagnóstico tardío, con CD4 menores a 350, y solo 3 personas, es decir, un cuarto, recibieron un diagnóstico oportuno, con más de 300 CD4 a la hora del diagnóstico. Lo que significa que 3 de cada 4 personas fueron diagnosticadas cuando ya existía una inmunosupresión significativa y muchas de ellas con manifestaciones clínicas severas, lo que nos demuestra que seguimos llegando tarde y que falta todavía la integración del VIH como una sospecha diagnóstica de rutina clínica. Estos son datos nacionales del último boletín, que fue del 2023, presentado en el 2024.
donde se puede comprender la dimensión real del diagnóstico tardío en nuestro país, que básicamente se estima que hay 140.000 personas que viven con VIH en nuestro país, pero que el 13% desconoce su situación, es decir, que hay aproximadamente 20.000 personas que conviven hoy con el virus sin saberlo, lo que implica no solo un riesgo para su salud, sino una oportunidad perdida para interrumpir la cadena de transmisión. Con respecto al porcentaje del diagnóstico tardío, es de 45% a nivel nacional, es decir, 1 de cada 2 personas diagnosticadas ocurre cuando el sistema inmunológico ya está deteriorado. Y en el mapa de la derecha se puede observar lo que es una heterogeneidad geográfica, donde hay provincias como Tierra del Fuego, La Rioja, Jujuy, que superan la media nacional. Incluso Cava, con mayor infraestructura y acceso, el diagnóstico tardío afecta el 43% de los casos. Y lo que es la tasa nacional de nuevos diagnósticos es del 14.1 cada 100.000 habitantes. Provincias que también superan esta cifra: Tierra del Fuego, Cava, Santa Cruz, Córdoba, Mendoza. Esto lo que evidencia es una doble carga epidemiológica, con mayor tasa de nuevos diagnósticos y una elevada proporción de diagnósticos tardíos. Y el siguiente gráfico, lo que muestra a la izquierda, es a lo largo de la última década las tasas de diagnóstico en varones, que se mantenían sistemáticamente más altas que en las mujeres, con un 20.1 por 100.000 habitantes, 8.3 en mujeres y una tasa global del 14.1 incluyendo ambos sexos. Y en el grupo de la derecha es un cuadro que abarca lo que es rango etario y sexo, donde vemos que los grupos con mayores tasas de diagnóstico son los adultos jóvenes, particularmente varones cis entre 25 y 39 años, donde las tasas superan los 47 casos por 100.000 habitantes, pero también se observan, como hablábamos previamente en los anteriores trabajos, tasas relevantes en grupos mayores, de varones entre 50 y 59 años, con más de 19 casos por 100.000 habitantes, y mujeres entre 45 y 54 años, con tasas cercanas o superiores a 15 por 100.000 habitantes, lo que refuerza lo que hablábamos previamente, que es que el VIH no es una enfermedad exclusivamente de jóvenes ni de poblaciones que son estigmatizadas, sino que los adultos mayores, entre otros, también son diagnosticados y muchos de ellos en estadios avanzados. Como para finalizar, bueno, agradecerle a mis compañeras y a mis compañeros por haber colaborado. Y el objetivo de este Ateneo no es multiplicar el testeo sin sentido, sino refinar el criterio clínico para solicitarlo, superar lo que son las barreras personales y estructurales que se nos presentan y naturalizar el testeo como una herramienta de cuidado integral, como lo hacemos cuando pedimos la glucemia o la TSH. Y reflexionar que diagnosticar el VIH a tiempo no solo cambia el pronóstico del paciente, sino que salva vidas, preserva vínculos y reduce el impacto social y económico de la enfermedad. Nosotros hoy tenemos los recursos, pero lo que falta es la decisión clínica de solicitar el test. Muchas gracias. Una consulta a nivel institucional, paciente ambulatorio que se saca sangre y le viene positivo, ¿cómo sigue el circuito? ¿Lo cita al laboratorio? ¿Cómo es? No sé si hay algo protocolizado, pero Ale nos avisa a nosotros y nosotros lo vemos. Cuando el paciente por primera vez viene y tiene un resultado positivo, no se lo informamos obviamente en esa primera vez, se hace con una segunda muestra, se lo cita para una segunda muestra. Ya en esa oportunidad le sacamos sangre para el ELISA confirmatorio, una carga viral y un CD4. Y ahí mismo le emitimos un papelito que dice que ya que tiene en proceso, mientras tiene en proceso esa segunda muestra, se dirija al consultorio de infectología y que le van a asignar un turno. O sea, el paciente ya sale de la segunda muestra del laboratorio pidiendo el turno con infectología.
No sabe el resultado. Nosotros no se lo entregamos al paciente, salvo al que viene voluntario. El único resultado que se puede entregar en mano es al paciente que elige saberlo y viene voluntariamente sin orden y dice quiero saber si tengo HIV. Ese se lleva el resultado, que hasta ahora fue negativo. Si fuera un positivo, sería el mismo protocolo. Lo recitaríamos para la segunda muestra. Por supuesto, el paciente ya sospecha bastante, o la paciente, no se le da mucha más información que esa, que hacen falta estudios confirmatorios y que tiene que ir a infectología, se va con el papelito y la secretaria le va a entregar un resultado. Y esos resultados ya cuando lo ven los infectólogos directamente lo tiene. O sea, ese protocolo está instaurado. También nos pasa mucho que nosotros por ahí vemos que aparece un paciente internado y que empezamos a estudiar para atrás qué pasó, y por ahí el paciente en el año 2020 o en el 2021 tuvo un pedido de segunda muestra. O sea, nosotros ya le detectamos un positivo, lo citamos y nunca vino. No acá hay, a ningún lado. Claro, y muchos no aparecen más, o sea... ¿El voluntario de primera vez a saber Sí. ¿es rápido o también se hace? No, siempre una ELISA, siempre una ELISA. Nosotros tenemos ELISAs de quinta generación y nos manejamos con eso. Aprovecho para decir esto de que, bueno, por supuesto este es el protocolo instalado, hay fugas a eso, hay pacientes que por ahí no vienen a pedir el turno, lo que fuere, hay grises. Y una cosa que quiero aprovechar para decir que con las infectólogas nos pasa mucho, que así como cuesta tener presente que hay que pedir el HIV o para los médicos en el consultorio o para los pacientes que lo quieren saber o lo que fuere, una vez que se pidió y se sabe que el paciente es HIV positivo, esa serología no se negativiza nunca más. No, por ahí aquí no hay cirujanos, no sé si hay algún cirujano. Yo miré para eso, pero bueno, no importa, sepámoslo todos y transmitámoslo a los cirujanos y tengámoslo en cuenta el resto de los profesionales, que una vez que el paciente es positivo no se le va a negativizar nunca más la serología. A mí me entienden. El paciente muchas veces lo dice, pero los cirujanos tienen como que si no le piden, aparte del prequirúrgico convencional, las serologías, ellos dicen, si yo no le pido esto, no lo puedo operar, no me dejan entrar al quirófano. Ese HIV nunca se va a negativizar. Nosotros lo hacemos porque entra en la tanda de todas las muestras del día. Perdemos un test que no hacía falta hacer. Perdemos tiempo porque tenemos que ver quién es el paciente si ya lo teníamos agendado. Bueno, nosotros tratamos de que recuerden eso. Después se controla con la carga viral, los CD4, con el otro, Pero es que si el paciente ya lo sabe, sí, el prequirúrgico es una oportunidad de pesquisa, pero el paciente ya lo sabe, está en tratamiento y figura en axónico, no se le pide más. Pero es que ellos ya están en Lograda a través de los años, el esfuerzo de convencer a los cirujanos que había que hacer esto. O sea, No, yo no he entendido que ya era un diagnóstico positivo y que... Perfecto. Yo quería decir con micrófono lo mismo que dijo Cecilia. Alguno debe haber estado sentado 20 años atrás cuando la doctora Puentes se pasaba diciéndole, tratando de convencer a los cirujanos de que no le pidieran el HIV a todo el mundo. Los tiempos cambiaron, ahora es una excelente oportunidad. Lo único que le pedimos a los cirujanos es lo que decía Alejandra y Cecilia, que por favor escuchen al paciente. Si le dice hace 15 años que tengo HIV, por favor. Y aparte de eso, si no quieren escuchar al paciente, y esto se los quería recalcar, nosotros en infectología tuvimos un problema durante muchos años que no teníamos historia digital, aun cuando todo el sanatorio ya tenía. Hace 2 años, en promedio,
todos los pacientes HIV tienen historia digital. Muchas veces he leído en las evoluciones, pacientes de HIV, no se sabe con quién se sigue ni cuánto. Por favor, miren, porque evolucionamos ahí. Si no está en la evolución común, hay una solapa que se llama evaluaciones. Nos pusieron ahí, no lo hicimos nosotros. Así que el que no lo tiene en evoluciones, lo tiene en evaluaciones. Y lo otro chiquito que quería decir es que las respuestas en general fueron como optimistas, de que sí, que pedimos temprano, pero los 3 pacientes que presentó Tabaré fueron pacientes de acá, no fueron pacientes de, no sé, de La Quiaca. Entonces habría que reflexionar qué es lo que pasa. A mí las cifras nacionales me espantan. O sea, la mitad de los pacientes se diagnostican tarde. Los infectólogos habíamos dejado de ver enfermedades oportunistas hace años. Y ahora rápido, a estudiar de nuevo porque la mitad son así. Algo hacemos mal. En algún lado se escapan, ¿no? Creo que hay que pensarlo. Acá tenemos un trabajo hecho con la prevalencia de diagnóstico tardío desde enero de 2015 hasta junio de 2023. Era del 35,3% la prevalencia del diagnóstico tardío. El 50% de los diagnósticos se habían hecho con una enfermedad oportunista, estadio C, o con síntomas como, no sé, herpes zóster o con alguna enfermedad sintomática. El 24% en el testeo de rutina. Y el resto entre el prequirúrgico o por una pareja positiva. Eso empeoró en los últimos años, porque es bastante amplio el seguimiento que empeoró esto de que es más oportunista ahora. En los últimos años sí se veía que era mayor a los primeros años. No hubo efecto con la pandemia, no cambió, pero también era muy cercano al momento de la pandemia, digamos. La idea es seguirlo al trabajo y ver qué pasa en los años que siguen. También a reforzar el cuidado de las relaciones sexuales, porque se le perdió el miedo. Hubo una época que se le tenía mucho miedo al HIV. Yo creo que había una época que se le tenía miedo al HIV y la gente se cuidaba o se testeaba más. Se perdió porque hay buenos tratamientos, los pacientes están bien, y creo que se ha perdido un poco también la conciencia en la población en general, y entonces me hace acordar a cuando nosotros, por lo menos yo era residente y veíamos acá los primeros casos y ahora estamos con esos mismos pacientes, que son, por ejemplo, los que presentaron ustedes. Nosotros la obra social, porque por ley lo debe hacer, ofrece la profilaxis preexposición de forma gratuita para los pacientes que lo quieran, así que si algún paciente se los plantea, se los pregunta en el consultorio, lo mandan para infectología. Es con nosotros lo administrativo y el seguimiento. Así que si algún paciente se los plantea o si tienen algún paciente que tuvo varias infecciones de transmisión sexual, varias consultas por profilaxis post-exposición, también lo pueden mandar para que lo veamos. Y con respecto a lo que preguntabas de si las cifras están en aumento, hay un grafiquito que te muestra que hay una tendencia al alza en la prevalencia en los últimos años. Hubo un aumento, el boletín llega hasta las cifras del 2023. Entonces hay un aumento ahí de 6.300 a 6.600 casos que no se sabe si es por subnotificación durante la pandemia o va a seguir la tendencia en alza. Pero hay una ligera tendencia en alza. Veremos qué pasa. ¿Y con el PrEP se ve alguna baja? No, en general no. ¿O no se llegó todavía? Hay cifras. O sea, las cifras deberían ser mucho más altas. Hay solamente 4.000 personas recibiendo PrEP a nivel nacional. En el sistema público. Claro, de lo que está registrado. Nosotros, por ejemplo, lo registramos. Hay un subregistro muy grande, ¿no? Sí, en las obras sociales y prepagas no registran a los pacientes en el CISA, que es el sistema de registración. Pero igual no es un número que vaya a mover la vuelta, creo. Por ahora. Me está mandando vemos. Sí, te doy la mano. ¿Le diste la mano?